Principio 1. Distracción. Llamar la atención sobre cosas no relevantes y restar así importancia a los hechos que gobiernan nuestras vidas. Dicha distracción anula nuestra capacidad de reacción ante injusticias y reformas contrarias a nuestro bienestar común. Principio 2. Problema, reacción, solución. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Una forma de aumentar la estima hacia algún grupo o hacia el sistema actual es crear un problema de forma silenciosa y ofrecer una solución de forma ruidosa. Así parece que solo gracias a él haya solución, aunque sin él no habría problema. Principio 3. La estrategia de la gradualidad. Consiste en hacer los grandes cambios de forma gradual. Por ejemplo, si tienen que hacer un gran recorte, no lo hacen de golpe, sino poco a poco, para que no seamos conscientes del gran recorte total que se ha hecho. Principio 4. La estrategia de diferir. Avisar de una restricción con tiempo y poner a los afectados en contexto de obligatorio y doloroso. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que uno inmediato. El esfuerzo no es momentáneo y da tiempo a las masas a acostumbrarse a la idea y aceptarla con resignación. Principio 5. Dirigirse al público como a niños. Exponer problemas y soluciones utilizando un lenguaje propio de un niño condiciona a las mentes receptivas a utilizar los mecanismos de sentido crítico infantil y así no ver más allá de los conceptos que han llevado al problema. Principio 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y por tanto en el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite el acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores e incluso inducir comportamientos. Principio 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Complicar deliberadamente los conceptos que permiten entender las técnicas y métodos de control económico y social. De esta forma nos hacen creer que todo eso es demasiado complicado y que lo derivemos a los expertos. Dividendos, derivados, cotizaciones, activos, mejor que no sepas lo que son, aunque puede que no sea tan complicado. Principio 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover en el público la idea que es moda el hecho de ser vulgar y estúpido, que es inherente a nuestra sociedad y que no se puede cambiar. ¿Para qué pensar cuando otros ya lo hacen por ti? Mejor dejarse llevar por la distracción. Principio 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autoinvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Principio 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Los avances científicos y tecnológicos crecen exponencialmente, pero también crece la brecha entre los conocimientos públicos y aquellos poseídos por las élites económicas. El dominio de los intereses privados sobre determinadas ciencias como la biología, neurología o psicología convierten ciencias de progreso en herramientas de control social. Ser conscientes de los principios de manipulación que ejercen medios y gobiernos ayuda a crear individuos con espíritu crítico, en una sociedad difícil de engañar y que sepa escoger su camino.